Damos gracias a Dios, como tantas cosas, para el Hijo de Dios debería ser siempre, cada día, el día de la Biblia, ¿no? No tendría por qué haber un mes. Bueno, para el mundo podría ser un buen testimonio tener un mes de la Biblia. Sería algo que, si le llama la atención, estaría bárbaro, ¿no? Bueno, podemos decir domingo el día del Señor, así que ese día me voy a portar bien. Pero todos sabemos que no debería ser así, ¿no? Y así podríamos seguir con una cantidad de cosas de la vida cristiana. Sin embargo, la Escritura nos enseña que cada uno de nuestros días debe pertenecer a nuestro Dios. Nuestra mente debe ser ganada, robada, nuestro pensamiento por la obra de nuestro buen Dios. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6 hace ciertas menciones. Él dice, oíste que fue dicho, más, ¿se acuerdan cómo dice? Oíste que fue dicho, más, yo os digo, ¿no? Bien, vamos a ver algunas cositas de ese pasaje. El mundo tiene cambios culturales muy profundos. Esta es una época muy especial. Los cambios culturales que hubo en la humanidad fueron eventos muy tajantes. Y este tiempo, aunque no lo percibamos del todo, es un tiempo de muchos cambios en el mundo. Así que, lamentablemente, la mayor parte de esos cambios van en contra de la palabra de Dios. Así que la cultura, si pudiera haber sido aceptable en algunos aspectos para nosotros, como cristianos, podríamos vivir dentro de la cultura con una buena libertad, los caminos para el cristiano cada vez se van cerrando un poquito más. El mundo está cambiando y muy rápido, aceleradamente. Entonces, cuando miramos los cambios políticos, que son igual que los cambios culturales, los candidatos van a decir, el gobierno pasado, pero yo les digo, ¿no? Los que quedaron atrás, o el presente, porque estamos en etapa de elecciones, vamos a suponer, el gobierno presente está haciendo tal cosa mal, y los pasados también, pero yo les digo, yo me comprometo, y ahí está solo la voz del hombre, nada más que eso. ¿Para qué? Para prometernos cosas que no van a cumplir, y para este tiempo muy especialmente, para hacer cambios a propósito que van contra la voluntad de Dios. Ellos pueden parecer muy ignorantes, pero no lo son, no lo son. Los políticos se oponen entre sí. Y hablo de política porque son los que van a gobernar un país, ¿no? Los que van a conducir los destinos de un país. Pero en el mundo está ocurriendo. Ellos van a decir entonces en esa oposición, hiciste esto mal, ay, bueno, hasta se pueden insultar, ¿no? El asunto es que ellos van a tomar lo pasado, lo anti-Dios, y lo van a dejar. Eso no va a cambiar. Tiene que venir alguien muy firme que haya conocido la palabra de Dios, que tenga algún fundamento cristiano, o algún cristiano, que diga, esto se termina, ¿no? Ahora, cuando Jesús habló, Él dijo, oísteis que fue dicho, y dice, pero yo os digo. Y ahí sí, que el que promete cumple. El que promete cumple. Él, Jesús, cumple. Él sí, no el mundo. Entonces, el mundo nos dice, los gobiernos nos dicen, esto es algo que tenemos que cambiar. Así que van a las escuelas y enseñan a los niñitos, no te preocupes por ser nena o varón, todavía, no te preocupes, ya en unos añitos puedes decidirlo. 5 o 6 años ya vas a saber si quieres ser nena o varón. Y allá va el nenito, yo quiero ser nena.
y le hacen caso. ¿Y qué ocurre? Ponen plata y plata y plata y plata y plata y plata para mantener ese movimiento anticientífico y antinatural, antidios, y no lo van a cambiar. Va a tener que venir un cristiano para cambiar eso. En nuestro país hay uno solo que se opone terriblemente y no es cristiano. Siglos y siglos creyendo la naturaleza que Dios ha hecho. Y a un loco se le ocurre decir estupideces. ¡Ay! Todos van atrás, porque les sirve, son votos, no es otra cosa, es poder. Es poder. Pero Jesús dijo, habéis oído, pero yo os digo. Así que el que conoce a Jesús no le va a importar mucho lo que el mundo haga. No se va a desvivir, va a hacer lo que puede hacer, lo que tiene que hacer. Pero lo principal es que el Evangelio sea predicado. ¿Cómo puede cambiar la mente de un presidente si no conoce a Cristo? ¿Cómo puede cambiar? ¿Cómo puede cambiar la vida de alguien que comete pecados morales si no conoce a Cristo? Está en su carril, está en su camino al infierno. No. Y por más que cambiemos conductas, ¿no? Y hemos hablado de esto, las personas no tienen que ser cristianas para dejar la droga. No tienen que ser cristianas para dejar de fumar. La gente deja de fumar. ¿No? Van a Alcohólicos Anónimos y a los fumadores anónimos y todos estos, y ellos hacen una tarea que dejan de... Pero no tienen a Cristo. Siguen siendo lo mismo, solo que sin un cigarro. Se van al infierno. Así que se les habla de Cristo y esas vidas son transformadas, son cambiadas, deben ser cambiadas. Qué bueno nos vendría un gach en este tiempo, ¿no? Qué bueno que nos vendría. Médicos que se pongan los pantalones. Psiquiatras y psicólogos que se pongan los pantalones y digan, esto es antinatural. Y es una muestra nada más de lo que el mundo dice. Es una muestra nada más. Ya no se hace más caso a la ciencia. Pobres parteras de la antigüedad, ¿no? ¡Ay, nació un varoncito! Estaban engañadas, pasaron 8.000 años engañada la gente. 8.000 años. Ellos dicen que son millones de años, ¿no? Cuando Jesús irrumpe en el mundo, va a decir una gran verdad. Yo os digo, es palabra firme de Jesús. Y Él habla a oídos habituados a oír cosas como las que nosotros estamos escuchando hoy. Cosas que son antidios, anticreación, antinatural. Esos oídos de entonces estaban habituados a escuchar cosas que Dios decía en su palabra, a tomarlas y a romperlas para el lado que se le diera la gana. Y seguían siendo religiosos. No había problema, la sociedad los aceptaba. Pero Cristo no. Así que los maestros de la época decían a la gente, hagan tal cosa. Y Jesús les dice, ellos dicen, ustedes han oído, pero yo les digo, y sigue hablando. Y respecto a la palabra de Dios, Él dice que Él no vino a anular, a abrogar la ley, sino a cumplirla. Miren en Mateo 6, 17 y 18. Él deja firme que Él no viene a destrozar la Escritura, a cumplirla. Distinto, ¿no? Dice así. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. 5, gracias. Capítulo 5, 17 y 18. Gracias. Entonces, el Señor Jesús no vino a destrozar la ley, y lo estaban haciendo, por supuesto. No vino a anularla. Toda la evidencia del Nuevo Testamento
deja claro que hay cosas del Antiguo Testamento que fueron cumplidas. Y deberíamos guardar el Antiguo Testamento como un tesoro para ver el mapa que Dios ha creado hasta la salvación en Cristo. Tenemos que guardarlo de esa manera. Porque las referencias que hay en el Nuevo Testamento, muchísimas, son a lo que estaba escrito, por supuesto. Así que se cumplió. Miramos algo de esto el domingo pasado, ¿verdad? Como dijo el profeta, para que se cumpliera la Escritura, ocurrió tal o cual cosa. Así que, hermanos, hay cosas irrebatibles, las cuales han sido dejadas por Dios, como una hermosa pintura, para que veamos lo que Dios hacía, pero cómo Dios lo ha cumplido. Cómo Dios lo ha cumplido. La cruz del Señor Jesucristo cumplió todo el ritual del Antiguo Testamento en forma detallada y segura. Algo vimos el domingo pasado. De tal forma que la realidad tomó el lugar de lo ritual. Ya no hay que hacer rituales. Imaginémonos nosotros, que nos encanta la carne, ¿no? Yendo a sacrificar un corderito y pensando, ¿y si me lo como? El hombre era muy carnal, muy pecador, así que llevaba las ovejitas enfermas, llevaba los animales enfermos, no daba lo mejor para Dios. Así que estaríamos bajo la misma tentación, pero gracias a Dios, el ritual fue cumplido. ¿No es grandioso? Hasta podríamos decir, podemos comer carne sin conciencia que nos acuse. ¿Por qué no lo vamos a llevar a un sacrificio para llevarlo delante de Dios? En Gálatas capítulo 3, Gálatas 3, Gálatas 3, versículos 21 al 24. Mire cómo dice aquí. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Afirma lo que Jesús decía, ¿verdad? Porque si la ley dada pudiera vivificar, darnos vida, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si la ley pudiera justificarnos, no precisábamos a Cristo. Pero la ley no podía. ¿Por qué? Porque lo que hacía era acusar y acusar y acusar de pecado, porque no se podía cumplir. Era un gran problema. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ayo es ese guía, ese maestro que va guiando a su alumno hacia el conocimiento. La ley nos lleva a Cristo, nos enseña de Cristo, nos habla de Cristo. Y los rituales todos y las figuras todas que había en el templo hablaban de Cristo. Ahí desembarcamos. Ahí llegamos con todo el ritual del Antiguo Testamento. Cada sacrificio hablaba del Mesías venidero que sería sacrificado por los que irían a creer. Hacia allí miraban los que creían. Dios había prometido la llegada de un Mesías, del Salvador, del Redentor. La Escritura dice, desde el Antiguo Testamento, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que ellos sacrificaban los que tenían conciencia de lo que hacían, mirando a aquel Redentor del futuro que vendría. Para nosotros, Cristo Jesús. Muchos de ellos, por supuesto, la mayoría no lo conoció en forma personal. La mala interpretación de
los rituales del Antiguo Testamento trae condenación. ¿Por qué? Porque lo vemos en la Escritura. Cuando Israel dejó de sacrificar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Venían juicios de parte de Dios. Se olvidaron del Cordero de la Pascua, se olvidaron de traer los sacrificios, las ofrendas a Dios. Así que Dios se airó contra la nación porque abandonaron los rituales que hablaban del Mesías, para nosotros del Señor Jesucristo. Por lo tanto, cumplidos los rituales del Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo dice, antes era una cosa, yo no vengo a liquidar toda la ley, vengo a cumplirla. Y cuando en la cruz muere, deja claro que no hay absolutamente ni una sola posibilidad de que alguien llegue al conocimiento de Dios sin el Señor Jesucristo. Por eso los reproches de Pablo a Pedro, ¿se acuerdan? Te comportas de una manera cuando están los judíos, te comportas de una manera cuando están los gentiles. Esto no está bien, esto es de condenar, le fue dicho a Pedro. Así que Pedro tuvo que arreglar eso. ¿Por qué? Porque estaba, en algún aspecto, estaba dejando de lado a Cristo. Su comportamiento no era sabio, no era correcto, para nada. Mala interpretación de los rituales. Entonces, si el Antiguo Testamento, Dios trató con su nación Israel, le encomendó los sacrificios, y cualquiera que quisiera seguir la religión judía debía hacerse un prosélito judío y ser salvo, podía ser salvo, un gentil, ¿por qué ahora vamos a sacar el sacrificio del Señor Jesús? Él es ofrecido a todos los que al momento se ha llegado, pero no hay otro camino. Recuerden ustedes la palabra del Señor Jesucristo. Él dijo, entre otras cosas, yo soy la puerta. ¿Se acuerdan? El que por mí entrare. No hay otra puerta, no hay dos puertas, imposible. Él dijo, yo soy el pan de vida, ¿se acuerdan? No hay otro pan para comer. Quien coma de otro pan se muere de hambre. Nunca va a tener satisfacción. No es posible, no es posible. Él dijo también, yo soy el primero y el último, alfa y omega. Así que Él es nuestro comienzo y en Él terminamos. No podemos pasar por el abecedario, llegar a la B y decir ahora voy a tomar otro camino y llegar a la Z. Eso no existe en la Escritura. Es Él el dador de la vida. Él mismo dijo, yo soy el Cristo, hablando con la mujer samaritana. Ella preguntó, sí, la Escritura dice que vendría el Cristo. Yo soy el que habla contigo, dijo el Señor Jesucristo. Él es el Mesías. Él dijo que Él es el Verbo, la Escritura habla de Él como el Verbo, la palabra de Dios. Él es el Salvador del mundo, dice la Escritura. Es la propiciación por el mundo y en estos casos tenemos que tener en cuenta, queridos hermanos, que cuando habla del mundo, no puede hablar de todo el mundo. No puede hablar de todo el mundo. Está hablando en general. El Evangelio ahora va a recorrer un mundo que no conocía antes, nada de Dios. Judíos tenían la exclusividad y sale al mundo el Evangelio. Hechos capítulo 2, 3, 4, 5. El Evangelio sale al mundo. Así que Él es el Salvador del mundo. En cualquier lugar del mundo donde alguien escuche el Evangelio y crea el Evangelio, será salvo para siempre. Yo soy la luz del mundo, ¿ya se los dije? Soy la luz del mundo, dijo el Señor Jesucristo. Hay tantas cosas que Él dijo que es. Y todo esto concuerda con ¿qué? Con que cumplió todo requerimiento de la ley. Absolutamente. Todo requerimiento de la ley. Así que Él no tenía la ley a un lado. Él la usó. Él la vivió. Sin embargo, vino a cumplirla. Y vino a cumplirla para nosotros.
Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículos 4 en adelante. Pero Dios, que es rico en misericordia, 2:4 en adelante. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿No es curioso eso para ustedes? ¿No es curioso? Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿No es curioso? Si yo trajera una aguja bien finita, ¿no? Y pinchara a alguno de ustedes. No, a mí no me hace nada porque estoy en el cielo. ¿No? Saltaríamos todos, ¿verdad? Bien, pero Dios dice, ya estamos sentados en los cielos, los hijos de Dios. Esto es seguridad, esto es certeza de la obra de Cristo. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don o regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Bueno, tenemos que ser un poco tontos para entender algunas cosas que son muy simples, pero hay gente que no las entiende. La Biblia dice que nadie será salvo por obras. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué una buena persona no va a ser salva? ¿Por qué un buen tipo, mejor que muchos cristianos, no va a ser salvo? ¿Por qué? Porque Cristo cumplió la ley y Él dio su vida para que nadie sea salvo, excepto a través de su obra. Es tan simple, ¿no? Es tan simple. Hay que agarrar la Escritura y retorcerla como quien trata de sacarle el agua a una polera, a un buzo, ¿no? Solo por Cristo, no hay. Y es esta la razón, queridos. No se puede salvar nadie por sí mismo. La ley escrita para la nación de Israel hacía imposible que alguien fuese salvo. Así que, como no podían cumplir la ley, nadie podía hacerlo, tenían que creer. Tenían que creer en lo que Dios había dicho. Tenían que confesar. Tenían que vivir bajo la esperanza de la venida del Mesías. Y cuando vino, se acabó la historia. Ahora sí, no tengo que hacer nada. No puedo ser salvo por sí mismo, por mí mismo. Tengo que confiar en lo que Dios ha dicho y ha hecho para que alguien sea salvo. ¿Crees esto de todo corazón? ¿Está en tu alma realmente esta fe salvadora? En Hebreos 8:13, si alguien puede leer, por favor, voy a cuidar un poquito mi garganta que está más o menos. Tendrían que hacerlo un poco fuerte para que escuchen los hermanos pero un poquito fuerte. Sí pueden. Por favor, rapidito, si alguien lo tiene. ¿Sí, Nahuel? Es decir, nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Bien, es simple. No vino a desaparecer la ley, vino a cumplirla. Por lo tanto, el Antiguo Testamento ritual no tiene efecto sobre nosotros. No tiene. ¿Está escrito? Sigue escrito. Pero no tenemos que cumplirlo, porque Cristo fue el que lo cumplió. Hebreos 9:28. Alguien, por favor. Hebreos 9:28. ¿Sí? Nahuel, dale nomás. Tenés que ser rápido, ¿eh? Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Bien, ya apareció una vez en relación al pecado, ¿no? Fue muerto por los pecadores.
Cuando vuelva otra vez, su venida no va a ser en relación con el pecado, va a ser en relación a los que tienen esperanza, los que han pasado por la fe, por la cruz, los que pueden decir con Cristo estoy juntamente crucificado. Esos que tienen esperanza serán levantados para siempre para estar con el Señor. Nadie que no pase por esta esperanza, que no crea en el Señor Jesucristo, jamás podrá ser salvo. Ningún ser humano que pise esta tierra, no importa su conciencia, ningún ser humano que pise esta tierra podrá entrar a la presencia de Dios sin Cristo. Esto es lo que revela la Escritura. Esto es lo que creemos. Gracias al Señor Jesucristo, que cumplió la ley. Un viejo predicador, él tenía una linda costumbre que a mí no me sale a hacerlo, pero me gustaba escucharlo así. Él estaba predicando y de pronto, gracias Señor, gracias por tu misericordia. Y hablaba con Dios un ratito. ¿Por qué? Porque esto tendría que maravillarnos. Tendría que hacernos decir en nuestra alma, si no nos... Mira que no nos haría mal algún aleluya por ahí, algún amén por ahí, no nos haría ningún daño. Yo sé que cuesta, pero esto tendría que mover nuestras almas. Es gratis. Es gratis, no te vas al infierno. No te vas al infierno, porque has confiado en Cristo, porque Él cumplió la ley, no porque tú seas algo, no porque yo sea algo, porque Él cumplió la ley. Gracias a Dios. Gracias, Señor, por su tarea. Vamos a otro puntito aquí también. Oíste que fue dicho, versículo, vamos a Mateo 5, y aunque puede ser un poco menos relevante para nosotros, estamos hablando de la palabra de Dios, lo que Él ha dicho, ¿no? Lo que Él dijo. Versículos 21 y 22. No matarás, dice la palabra, ¿verdad? Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, que cualquiera que ven aquí, ¿no? Yo os digo, marquen por ahí, los que tienen su Biblia, rayen ahí. Si pueden el celular, rayen ahí. Yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Como escalas de insultos que no se pueden soportar, algo que no haría un hijo de Dios contra su hermano, no debería hacerlo, jamás. No matarás, dice la Escritura. Pero el Señor Jesucristo dice, la ley, lo que le fue dicho, no matarás, trata con lo externo. Aunque el propósito de Dios fue cambiar el corazón, nadie le hizo caso excepto no matar a una persona. Pero Jesús hace esto, trae esa Escritura bien interpretada al corazón del hombre. El que se enoja contra alguien es asesino. Está brava, ¿no? Está brava. ¿Cuántos matamos? ¿Cuántos matamos esta semana? Si Dios tuviera una cárcel para eso, ¿no? Si Dios tuviera una cárcel para eso, para los que nos enojamos con otros. Cuando nos enojamos con nuestras esposas o esposos, y la cárcel va a ser en la misma casa, así que se complica más todavía. El enojo es algo malo, por supuesto. Es la raíz del asesino en el corazón. Y llegar a ese extremo de la ira, del enojo profundo, bueno, nos puede llevar a cosas que no jamás pensamos que íbamos a hacer. Pero puede ocurrir. Si tomamos literalmente esto, tenemos que decir,
Cada uno de nosotros ha matado alguna vez. Y si nosotros examinamos ciertas cosas que han ocurrido, algunas personas han matado por una razón injustificada. Matar no se justifica, podríamos decir. Quien lo hace tiene un problema en el corazón para arreglar. Por eso lo que Jesús hace es reducirlo a lo íntimo, a lo personal. Si tú te enojas, eres un potencial asesino, porque no sabes dónde puedes parar. En Santiago 4.1, si ustedes recuerdan este pasaje, y aquí en Mateo 5, lo que dice el Señor Jesús para solucionar esto, ve y reconcíliate con tu enemigo, ¿no? Ve y trata el asunto con tu enemigo. Es eso, ahí está la solución. Porque si nos enojamos prolongadamente, las cosas pueden complicarse y a veces es muchísimo, ¿no? Santiago 4.1, ¿de dónde vienen los pleitos entre vosotros? ¿Por qué surgen pleitos entre los cristianos y también con personas no cristianas? Dice, ¿no vienen de vuestras pasiones? Y si tuviéramos que mencionar un lugar donde están nuestras pasiones, todos diríamos en nuestro corazón, ¿no? Así que hay un enojo, cuidado, a cortarlo rápido, porque nunca sabes dónde puede terminar. Gálatas capítulo 5, Gálatas 5. Si alguien lo tiene, por favor. Gálatas 5, 14 y 15. Bien, yo empiezo, si alguien sigue, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Entonces, el amor al prójimo nunca le va a hacer daño. Siempre va a ser el bien. Y lo último que nos puede pasar a nosotros, ¿se acuerdan la pelea de Tyson con... ¿Quién fue? ¿Sí? Ahí está. Que le mordió la oreja. Un dueño de una fábrica de galletitas se hizo la plata para toda la vida, porque hizo una galletita con la oreja mordida. ¿Se acuerdan? Bueno, yo miraba esas peleas, no sé a quién le conté hace pocos días, miraba la pelea de Tyson para verlo perder. Nunca lo vi perder. Me enteraba después que había perdido. Bien, esos arranques de locura, parecía un hombre loco, ¿no? Iba hacia el contrincante, y, no sé, creo que hubo uno que duró 10 segundos. 10 segundos. Me acuerdo que las peleas duraban, ¿no? 12 rounds, son unos cuantos minutos, ¿no? Pero tenían que cubrir todo el tiempo del programa. Todo el tiempo tenía que cubrir, estaba contratado en la televisión. Y duró 10 segundos. Así que pasaban la piña, hablaban hasta la vida del hombre, de los perritos, los gatitos. Habrán hablado de todo, ¿no? Bueno, ese es el mundo. El Hijo de Dios debería tener este antídoto. El amor hace que no lleguemos a tener en nuestros corazones un enojo profundo. Así que un enojo bien entendido o un enojo limitado va a tener que tener el antídoto del amor. Que Jesús diga, yo os digo, es algo fuerte. Es algo fuerte. El creyente está obligado a examinar su corazón, a acercarse al ofensor y tratar el tema. Porque podríamos decir, no hay ninguna excusa para que esto ocurra. Ahora, ¿podemos encontrar nosotros cristianos con situaciones, podríamos matar alguna vez? ¿Qué les parece? Alguna vez nos puede pasar, ¿no? Un policía cristiano, si tiene que usar su arma, va a tener que usarla. Mientras lo use bajo la ley, es un policía, ¿no? Pero a veces puede pasarnos a nosotros. Dios nos libre, ¿no? Pero vamos manejando y pasó algo.
se cruzó alguien en la calle. O estamos defendiéndonos de una persona violenta. Y capaz que le empujamos, cayó, se pegó en la cabeza y marchó. Bueno, nos sentiremos culpables toda la vida, pero hay cosas que no tienen una pena para el cristiano o para cualquier persona. Porque yo no estoy buscando matar gente, no estoy buscando poner una bomba, no rompí los frenos para pasar por un montón de gente a matarlas. ¿Entienden esto? Así que, quiera Dios nunca nos pase, pero si eso ocurriera, oremos a Dios que nos guarde, antes que nada, y oremos a Dios que si ocurriera alguna vez podamos tener la libertad de nuestro corazón, ¿no? Los accidentes también ocurren. Romanos capítulo 13, versículo 4, nos da un pasaje muy lindo que puede abrir luz para estas cosas. Antes, Dios mataba. ¿Recuerdan algún caso? ¿Antiguo Testamento? Por ejemplo, ¿no? Y la conquista de la tierra de Israel, la tierra prometida, Dios le dijo, el Dios que dijo no matarás, ¿qué decía? Que arrasaran con todo. ¿Se acuerdan? Sí, todo. Todo. Todo tenía que ser muerto. Absolutamente. Qué Dios malo, ¿no? Qué Dios terrible. Era justicia. La vida que tenía esa gente, hoy cualquiera de nosotros desearía que murieran. Y las autoridades también. Y el que no quiere la pena de muerte, también. Esa gente sacrificaba a sus niños, a sus dioses. Los ponía debajo de sus cimientos. Había un dios de metal, con sus manos así, allí prendían fuego y allí tiraban sus niños. ¡Sus niños! Qué moderno que están los dioses de hoy, ¿no? Hoy los matan en las clínicas y es lo mismo. Es lo mismo. Si Dios hubiera tratado asuntos como estos de hoy, como el Antiguo Testamento, ¿saben cuánta gente habría muerta? ¿Cuánta gente habría muerta por asesinos? Millones. Millones. Así que creo en la palabra de Dios. Creo en el Dios justo, el Dios santo, el Dios que aniquiló pueblos enteros y también parte de su pueblo cuando esto fue necesario. ¿Recuerdan algo ustedes en el Nuevo Testamento? Perdón, vamos a ir primero a esto. Romanos, les dije 13:4, ¿verdad? Romanos 13:4. Dios deja ahora la pena de muerte en manos de los estados. ¿Sí? Vamos a leerlo, por favor. Si alguien lo tiene, Romanos 13:4. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Bien. No en vano lleva la espada, ¿no? Bueno, Dios no estaba pensando cuando se escribe este pasaje que ellos tenían la espada con una puntita para sacarse la mugre de las uñas, para cortar el asado. La espada se usaba para matar. Y los gobiernos mataban. Y hoy día también los gobiernos matan. ¿Sí? Así que Dios delega ahora a los estados, a las autoridades, si los pueblos, las naciones deciden la pena de muerte, arreglen ustedes eso. ¿Sí? Por supuesto que se ha matado gente inocente en muchos lugares, ¿no? Muchos lugares, ha pasado. Pero lo que sí es cierto, el que tiene la espada es el gobierno, ¿verdad? Son los estados. Así que si el Estado pusiera la pena de muerte, yo no me opongo. Voy a portarme mejor. Voy a portarme mejor. ¿Recuerdan ustedes juicios en el Nuevo Testamento de muerte? Ananías y Zafira. Acá, Antiguo Testamento, ¿no? Antiguo. Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Ananías y Zafira. ¿Dónde mueren? Sí, en la congregación. Allí mueren. O sea,
Dios reserva su pena de muerte para la iglesia. No nos vamos a juntar todos, a agarrar un pecador acá, así que seguís pecando, che, bueno, al muro ahí, ¿no? No es eso. Dios se va a encargar. Dios se va a encargar. Y, ¿recuerdan otro pasaje que hable de la muerte de algunos cristianos? 1 Corintios 11. Hay muchos enfermos, débiles, y otros duermen, están muertos. ¿Por qué? Porque no eran buenos cristianos. No eran buenos cristianos. Así que Dios terminó con sus vidas. ¿Para qué? Para mostrar a su pueblo que esto es serio. Esto no es juguete. No matarás, pero Él mata. Si Él quiere, Él lo va a hacer. Entonces, si la pena de muerte estuviera sobre nuestras cabezas, cuando se meten en el adulterio, arman unos líos tan grandes, desarman las familias de una manera tan terrible, tan terrible. El adulterio, la fornicación, también lleva su gran castigo. A incrédulos y a creyentes también. No cometerás adulterio. Ahora, la gracia de Dios hace que lo que no fue entendido en el Antiguo Testamento, ¿sí?, no lo entendían del todo, estos hombres y mujeres de la antigüedad reciben ahora algo totalmente revolucionario. Él dice, versículo 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿No? Y al revés también. ¿Saben lo que había que hacer para tener algún conocimiento de cómo era una mujer entonces? La mujer era un montón de ropa caminando por la calle. No se veía. No se veía. Ven como las películas que vemos hoy, los noticieros que vemos de aquellas tierras, como visten las mujeres. Así, tal cual. O capaz que más todavía. Entonces yo me pregunto, bajo este versículo, ¿qué podrían ver esos hombres en esas mujeres que les hacía caer en adulterio? ¿Qué podían ver? Porque pasaba una mujer y era igual que la que seguía atrás. Y era igual. No se veía nada. ¿De qué habla Jesús? El corazón del hombre. El corazón del hombre. Entonces, cuando observamos esto y queremos trasladar esto a nuestro tiempo, parece una locura, ¿no? O sea, si pusiéramos una norma como iglesia, mujeres, hermanas y varones, de aquí en adelante, para cometer menos pecado, lo que vamos a hacer, por lo menos dentro de la iglesia, va a ser todos nos vestiremos como en aquel tiempo. ¿Está? ¿Saben qué? Igual seguiríamos pecando. ¿Por qué? Porque es un problema del corazón. Para solucionar. Ahora, ¿que hay formas en las que uno y otro podemos ayudarnos a que esto no ocurra? Por supuesto que sí. La esencia del hombre es que es un potencial sexual que debe aprender a controlar. Y el que no lo controla va a hacer disparates. Porque no solo se va a alimentar con sus ojos, sino que va a tener problemas en cómo lo va a dominar. Y este tiempo es fatal. ¿Por qué? Porque tanto el hombre como la mujer se están desnudando cada vez más. Cada vez se muestra un poco más. Cada vez las polleras son un poco más arriba. Cada vez los escotes son un poco más abajo. Los varones cada vez mostramos más nuestras musculaturas, nuestras panzas. Es un tiempo complicado. Así que, hermanas, como tantas veces les he dicho, y hermanos, bueno, vamos a ayudarnos. Vamos a ayudarnos mutuamente. Porque el mandamiento de Dios es, sin ninguna excusa para el varón ni para la mujer, no codiciarás. Ese es el mandamiento, no hay ninguna excusa. Pero gracias a Dios que podemos por lo menos tratar un poquito de esto, decir, ayúdame. Porque estoy constituido en mi humanidad
igual que estos hombres a los que Jesús le hablaba. Así que si tú te sigues sacando ropa, ay, pero que a ellos. Tenemos que ser cuidadosos. Cuidadosos y cuidadosas. Jesús dijo, yo os digo. Yo os digo. Esto es una fuerza tremenda. Es una fuerza tremenda. Claro que cuando una persona, un hijo de Dios, cae en el adulterio real, físico, en la inmoralidad cualquiera sea, se va a sentir horrible si tiene alguna convicción de pecado. Se va a sentir horrible, mal, por mucho tiempo. Va a pesar siempre en su mente eso, porque lo dice la Escritura, lo dice la Biblia. Entonces, ¿cómo hacemos para solucionarlo? ¿Cómo hacemos? Determinaciones del corazón. José seguramente vio mucho más que estos hombres que miraban a las mujeres en aquel tiempo de Jesús. Aquella mujer del faraón vino para regalarse a José. ¿Qué hizo José? ¿Se acuerdan? Agarró la moto y se fue a casa. ¿Y recuerdan dónde terminó? Preso. ¿Por qué? Él dijo, no puedo pecar contra ti, no puedo pecar contra mi Señor y no puedo pecar contra Dios. Ese hombre tenía convicciones firmes. Ese era un hombre. Y quiera Dios que seamos de esta manera. Yo os digo, el mundo nos engaña constantemente, porque no puede decir la verdad y no va a hacer lo que dice. Pero Dios, en su gracia, y el Señor Jesucristo, tomó lo que escuchaban y que estaba bien, pero lo habían hecho de la manera que se les daba la gana. Les dice, yo os digo, les voy a indicar qué es lo que quieren decir esas palabras del Antiguo Testamento. Y en cada uno de ellos básicamente es trata con tu corazón. Trata con tu corazón. De allí es donde sale todo el mal del hombre. Dios nos dé su gracia para ser mejores y para darle la importancia que tiene lo que Jesús dijo, para su gloria. Vamos a orar. Te damos gracias, nuestro Dios. Confiamos en la obra poderosa que tú haces. Creemos en ti, creemos en la cruz del Señor Jesucristo. Y quiero reconocer que para cada una de estas cosas que hemos estado mirando, te necesito que mi corazón sea tratado por Dios y que cualquier forma de mal practicar la Escritura pueda verla con objetividad y volverme a Dios desde mi alma, desde mi corazón. Seguramente todos podríamos decir lo mismo y te pedimos que nuestro corazón esté atento a tu palabra. Gracias que yo os digo es una realidad. Gracias que podemos entenderlo en la medida que tú nos vas mostrando, revelando. Gracias que podemos entender para ser examinados por tu palabra. Que la gloria sea a ti, Señor. Te adoramos, tú eres bueno con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.